día, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que están por primera vez con nosotros. Bueno, pues es que bienvenido, tuvimos un tiempo hermoso, lindo el martes. ¿Quiénes estuvieron el martes por acá? ¿Quiénes recibieron una palabra de parte del Señor? Amén. Tuvimos un tiempo muy lindo y al inicio de este año hemos venido acerca de lo que es, diga conmigo, avanzando hacia el futuro. Y hemos venido compartiendo acerca de lo que es no permitir que el tiempo nos pase por encima. Porque uno de los problemas que tenemos como cultura latina es que somos muy malos para planificar y somos muy malos para agendarnos. Rara vez utilizamos un calendario diario, semanal o mensual o al año. Por naturaleza a nosotros no nos enseñaron a hacer planes. ¿Cuántos ya saben cómo van a terminar este año 2023 o tienen una idea qué es lo que quieren alcanzar? Entonces, hemos venido hablando, diga conmigo, avanzando hacia el futuro. Diga conmigo, no permitiendo que el tiempo nos arrolle y nos pase por encima. Diga conmigo, voy a planificar cada momento de mi vida. Necesitamos planificar y poner en nuestro calendario qué vamos a hacer cuando salgamos de la iglesia. ¿Cuántos saben a dónde van a ir cuando salgan de la iglesia? Si van a comer, me invitan, por favor. No me vayan a dejar aquí abandonado, aunque sea pupusas, pero me invita. Yo sé que ¿cuántos tienen planes de ir a comer por ahí? Me invitan. Y si no, lo invito yo a usted. Pero no se vaya a dormir, haga planes. Dígale al que está a su lado, es importante hacer planes. Entonces, también hemos estado hablando acerca de lo que es trascendencia. Diga conmigo, trascendencia. De lo que es invertirse en nuestros hijos biológicos tanto como en nuestros hijos espirituales. Diga conmigo, hay que invertirse en los hijos. Hay que modelarles fe. Hay que modelarles valentía. Hay que enseñarlos a vivir. Amén. Entonces, hemos venido hablando de esos tópicos y los cuales han sido muy importantes y muy claves para el inicio de este año. Y hoy quiero hablarte de un tema muy importante también. Dios, diga conmigo, Dios es un Dios de protocolo. Diga conmigo, Dios es un Dios muy especial. Dios es un Dios que opera misteriosamente. Dios es un Dios que opera en lo secreto, en lo oculto. Diga conmigo, en lo oculto. Dios hace cosas en lo oculto y vos no te das cuenta. Dios es un Dios de protocolo. Dios no es simple como nosotros. ¿Cuántos años tenés de estar casado y no le regalás un ramo de rosas hermosas a tu esposa? Sos simple. Como hombres somos simples, demasiado simples. Tu esposa que le digas, decime que me amás, hombre. Y vos le decís, no, si con lo que hago te basta. Entonces diga conmigo, Dios es un Dios de misterios. Nuestro Dios es un Dios misterioso. La forma como Dios opera, como Dios hace las cosas, depende de nosotros. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Si tú quieres que Dios te bendiga, hay un protocolo que Dios ha establecido para que tú puedas alcanzar las bendiciones de Dios. Mientras vos no te ajustes al protocolo, a la solemnidad que Dios ha establecido para que tú alcances lo que Él ha preparado para tu vida, no lo vas a poder alcanzar. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de protocolo, es un Dios solemne. ¿Cuántos me estoy dando a entender? Entonces hay cosas, hay peldaños, como dice la canción. Hay pasos que tú necesitas dar y cuando tú alcanzas ciertos niveles, ciertos parámetros que Dios establece, entonces Dios derrama su bendición sobre tu vida. Entonces dígale que está a su lado, Dios no bendice a los simples. Dios no bendice a los desordenados. Tú tienes que volverte especial porque tu Dios es un Dios especial. Tú tienes que ser una persona de tacto porque Dios es de tacto. Si usted quiere que Dios lo bendiga, tiene que hacer cambios radicales en su vida. ¿Sí o no? Diga conmigo, mi Dios es especial.
Hay muchas cosas que tal vez tú no entiendas hoy y no hayas entendido en este tiempo que hemos estado hablando. Tal vez hay muchas cosas que no lo entiendas o que no comprendas. Dígale al que está a su lado, no comprende. Pero hoy sí comprender, dígale. Hoy sí voy a comprender. Clases en inglés, pues. ¿Cuántos tienen menos de 6 meses? ¿Quiénes no hablan inglés? Comprender en español, comprender en inglés es comprende. ¿Sí o no? En una ocasión Jesucristo estaba en la cena. En una ocasión el Señor está en la cena con sus discípulos, Juan capítulo 13. Él está sentado a la mesa con sus discípulos y él hace algo que los discípulos no entendieron en el momento. Yo creo que pasaron años y años y no lo pudieron entender. Pero ellos tuvieron que vivir aquella experiencia y aquel momento. En este día hay cosas que tal vez tú no entiendas, pero las vas a tener que vivir. No las rechaces. Recíbelas y hazlas parte de tu vida. Hay palabras proféticas que se te van a dar y no las vas a entender. Tal vez me tildes de loco. Y pastor, ¿cómo me dice a mí que yo voy a contar millones de dólares si apenas cuento miles y con mucho esfuerzo cuando me sale el cheque lo pago, lo debo? Entonces hay palabras que Dios te va a dar que no las vas a comprender hoy, pero las vas a entender en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Necesitas recibir lo que Dios tiene para tu vida hoy. Reciba lo que Dios tiene para su vida hoy, aunque no lo entienda. Dígale al que está a su lado, aunque no lo entiendas, recibe lo que Dios tiene para ti hoy. Porque Dios es un Dios de misterios. Dios es un Dios que hace las cosas, diga conmigo, en lo oculto, tras bambalinas. Tal vez en estos momentos el telón de las bendiciones está cerrado para ti, pero en cualquier momento se abre el telón. Diga conmigo, Dios va a abrir el telón para mi vida en este año 2023 y cosas grandes se van a manifestar a mi vida. Entonces Jesucristo hizo una cosa loca que quién se iba a imaginar que él iba a hacer eso. Él está cenando con los discípulos y se quita el talid, diga conmigo el talid, el manto estaba cubriendo su cabeza. Era un manto de oración, un manto de autoridad, era un manto de poder. Y él se quita el manto y se pone la toalla de servicio, se la ciñó a la cintura, agarró una paila, le echó agua y se arrodilló a los pies de sus discípulos. Si me doy a entender, el Señor agarró, se quitó el talí, su manto de autoridad, y se arrodilló a los pies de sus discípulos y luego los enjugó, los puso sus pies en agua, los enjugó con una toalla, los secó, y cuando llega donde Pedro le dice, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Estás loco, yo no me dejo lavar por ti, yo salgo huyendo de este lugar, pero aunque me persigan los 11 discípulos y me quieran agarrar, no me dejo lavar los pies. Tú eres Dios en la tierra, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que va a ir a la cruz del Calvario y va a morir por nosotros. No me dejo lavar los pies. Y Jesucristo le dice, mira Pedro, no lo comprendes hoy, pero lo vas a entender mañana. Y si no permites que esto suceda, no formarás parte, no estarás conmigo, no serás parte de las cosas grandes que yo voy a hacer en tu vida y en la vida de estos hombres que están en este lugar. Diga conmigo, hay cosas que tenemos que recibir hoy, aunque no las entiendas. Nuestro Dios es un Dios misterioso. Mire lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 19. Dice Isaías, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Diga conmigo, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Diga conmigo, Dios pronto hará cosas nuevas y pronto saldrá a la luz, aunque no me dé cuenta en este momento, pero Dios está haciendo. Jeremías capítulo 33 versículo 3, que es uno de mis versículos favoritos, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes y ocultas que no conozco. ¿Cuántos vamos a estar a la expectativa de una bendición de Dios? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice,
Cosas que ojo no vio, diga conmigo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dale un aplauso al Señor si puede. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de misterios. Dios es un Dios de secretos. Si nosotros, la ignorancia no nos permite ver las señales de Dios. Si nosotros somos simples, arrogantes, orgullosos, egocentristas, no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿En cuánto Dios está haciendo algo poderoso en este momento? El Señor le dijo a la ciudad: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Pero el castigo que viene para ti será más grande que el castigo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Dios había hecho cosas gloriosas, cosas maravillosas, cosas poderosas, y no habían entendido la visitación del Rey de Gloria. Cuando tú no entiendes las señales de Dios, cuando tú no le atribuyes a Dios todo lo que bueno que está sucediendo en tu vida, cuando a ti no se te revela, prepárate que ahí lo voy a dejar, no voy a decir la otra palabra. Entonces, diga conmigo, me voy a volver especial, porque mi Dios es especial. La ignorancia es uno de los peores enemigos que nosotros debemos tener. Solo uno que ignora a Dios y su palabra no se da cuenta de los acontecimientos de Dios y de las cosas que Dios hace. Hoy vivimos en un tiempo de mucha ignorancia. Diga conmigo, hoy hay mucha ignorancia. Jugamos con Dios, jugamos con su obra, jugamos con su servicio, jugamos con la búsqueda de Dios. Venimos, nos arrepentimos, pecamos y nos volvemos a reconciliar. Pecamos y nos volvemos a reconciliar. Una jugadera que nos agarra con Dios y nos olvidamos de su palabra. ¿Sabe qué dice su palabra? Lucas capítulo 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo, diga conmigo, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos, busca de reposo, pero al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra barrida, adornada, pero vacía. Y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Dígale al que está a su lado: ten cuidado con lo que Dios ha hecho en tu vida. No podemos jugar al cristiano. Necesitamos definirnos por Cristo de una vez por todas. Entender que si el Señor nos ha hecho libre, ha sido de una vez por todas. No entramos, no salimos, permanecemos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos tener una mente bíblica, volvernos gente que pensamos de acuerdo a la palabra del Señor. No una mente materialista, no una mente individualista, no una mente personalista que se mueve nada más a través de diga conmigo, una mente bíblica. Diga conmigo, una mente bíblica. Su palabra dice que si nosotros le negamos a Él, Él nos negará delante de Dios y de sus ángeles. Oye bien, qué terrible. Diga conmigo, eso es palabra de Dios y está escrito. Es un misterio, tal vez no lo entiende hoy, pero lo vas a entender el día que mueras y te presentes delante de la presencia del Señor. Pero eso dice su palabra. Romanos capítulo 10 dice, yo le he preguntado en ocasiones a ciertas personas: ¿ya recibiste a Cristo, a Jesús en tu corazón? ¿Ya te arrepentiste de tu pecado? No, me dice, desde que yo nací yo recibí al Señor y me bautizaron. No, mentira. La palabra de Dios es clara, señores. No podemos, hay tanta ignorancia
en el mundo acerca de las verdades bíblicas, de los principios bíblicos, que es una ignorancia impresionante. Hasta el día de hoy tenemos gente que dice que no es necesario recibir a Cristo en el corazón, que no es necesario ir a la iglesia. Oye bien, la exuberante ignorancia que existe. Señores, en la iglesia nos congregamos los santos, somos una familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tú vienes, te sientas con tu hermano, disfrutas tu hermano, escuchas la palabra de Dios, hablas fe. Entonces, la palabra establece que tú tienes que venir a Cristo. Lo confiesas con tu boca, lo recibes en tu corazón y lo buscas todos los días de tu vida. Esa es una verdad bíblica. Una verdad bíblica que dice Ezequiel capítulo 18, alma que pecare, esta morirá. ¿Sí ve? Dígale que está a su lado, hay que tener cuidado con nuestro Señor. La ignorancia es terrible en los tiempos de hoy. Pero para eso el Señor nos dio su palabra. Diga conmigo, la palabra del Señor, la cual tenemos más segura que nunca. No hay nada que se compare al estar en Cristo. No hay nada que se compare al vivir en Cristo. Cuando tú vienes a Cristo y recibes a Cristo, el Señor te da algo que se llama su gracia. Diga conmigo, la gracia de Cristo Jesús. La gracia de Dios te embellece. La gracia de Dios te da un brillo especial en el rostro. Te vuelves desconocido. Pensaron que te conocía, pero cuando tú estás en Cristo, tu rostro cambia. Entonces, no podemos ser ignorantes en los principios básicos de la palabra, ni mucho menos en los más profundos. Necesitamos tomar las verdades bíblicas para nosotros, entender quiénes somos en Cristo. Dígale que está a su lado, usted es especial en Cristo Jesús. Nosotros venimos a la iglesia y yo le aseguro que cuando venimos a la iglesia nosotros queremos recibir algo especial. Queremos que se devele un misterio de Dios a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón. Queremos salir de aquí transformado y que un misterio poderoso de Dios pueda ser descubierto, que Dios te manifieste algo. Hay algunos de ustedes aquí que ya no se conforman con una predicación sencilla, ya comen carne grasosa, carne buena, carne poderosa. Quieren entrar en ámbitos profundos de la palabra y que la palabra de Dios se les revele. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero el problema es que en Dios hay misterios. En Dios hay misterios revelados. Todos los misterios de Dios están revelados aquí en su palabra. Vos lees, como decía mi esposa, mira mi amor, yo leo un capítulo y me pasé 2 palabras y esa palabra tiene toda la revelación que yo necesito para bendecir, para aconsejar, porque los misterios de Dios se los revela el Espíritu Santo a tu vida. Diga conmigo, los misterios de Dios. ¿Cuántos queremos comer de ese tipo de carne? Reciba a Cristo, pasa al siguiente nivel. En ocasiones le he preguntado, pero ya recibí. Le digo, mira, ¿sos cristiano? Sí, ahí voy a una iglesia. ¿Ya recibiste? No lo he recibido a Cristo. Estás todavía en lo doctrinal, en lo sencillo. No vas a poder entrar a cosas superiores. Entonces, diga conmigo, los misterios de Dios. Este solo es la introducción, falta el tema. Diga conmigo, los misterios de Dios. Diga conmigo, los misterios del Señor y de su palabra. Hay un misterio que a mí me encanta. Y es que Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 33, dice, Dios le dice, Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícamelo en holocausto. Diga conmigo, se lo estaba pidiendo para que lo asesinara. Sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga bien cómo se sintió Abraham cuando escuchó esa noticia. Dios me está pidiendo que le entregue a mi hijo. Oíme bien. Lo que Dios le pide, diga conmigo, misterios de Dios. Diga conmigo, misterios de Dios. Póngase usted en los zapatos de Abraham.
¿Qué pensó Abraham en ese momento que recibió esa palabra desafiante de Dios? Que le entregue el hijo de la promesa y aparte el único que él tenía. Y si Abraham lo entregaba ya no podía tener otro porque ya estaba de 100 años o más. Ya no había otro hijo, era el único que tenía. Yo me imagino que Abraham se preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Él me pidió que le dé lo que yo más amo. ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿A quién voy? ¿En quién me refugio? ¿A dónde? ¿Qué hago? Decía Abraham. ¿Cómo le voy a entregar? Él es mi Dios, pero él es mi hijo. ¿Qué hago? Y dijo Abraham, si yo se lo entrego, yo sé que aún de los muertos él lo puede levantar. Si yo se lo entrego, si él muere, si lo sacrifico, aún de los muertos lo puede levantar. Y eso es lo que tú tienes que pensar cuando tú estás en Cristo. A veces estás en encrucijada, no quieres diezmar, no quieres ofrendar y dices, ¿qué hago? ¿Doy? ¿No doy? No quieres entregarte al Señor, y no a medias o apenas, no quieres venir a la iglesia. A veces estás ayúdeme. Encrucijadas. Estás en encrucijadas y no sabes qué hacer. Confía en Dios. Hacer lo que Abraham hizo. Le entregó a su propio hijo y le dijo, Señor, aquí está. Y lo puso en el altar, señores. Amarró la leña, puso a su hijo en el altar y levantó el puñal para sacrificarlo. Y Dios le dijo, Abraham, no, deja a tu hijo, deja a tu hijo. Hoy, Abraham, yo te creo que tú eres un hombre de fe. Y dice la Biblia que Abraham volteó a ver y había un cordero, porque el Dios que te pide es el Dios que te va a proveer, es el Dios que te va a levantar. Lo que tú no tienes, Dios te lo va a dar. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Abraham se estaba decidido. Se levantó muy de madrugada, que no se diera cuenta Sara. Abraham dijo, si esta mujer se da cuenta, diga conmigo, misterios. Hay cosas que Dios te va a decir que no se los puedes decir ni a tu propia esposa. Tu trato personal con Dios no es el de tu esposa ni el de tu esposa contigo. Tu trato personal con Dios eres tú y Dios. Las opiniones de tu esposa no cuentan. Las opiniones de los demás no cuentan. Eres tú y el Rey de Gloria. Eres tú y el Señor. Eres tú y Él nada más. Aleluya. ¿Cuántos queremos accesar a los misterios de Dios? Tú y Dios. Pero dígale, tenés que pasar. ¿Cómo se llama esa cosa que le ponen a los famosos? La alfombra roja del Señor. Porque nuestro Dios es un Dios de protocolos. Es un Dios que te tiende una alfombra roja y Él te mira caminar. Dios le dijo, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y Abraham empezó a caminar en la alfombra roja. Y dijo Dios, wow, ese es Abraham. Salió de su tierra y se dirige a la tierra que yo le he hablado ni se le he mostrado, pero él está en camino. Así es cuando tú viniste a los pies de Cristo. Dios te llamó, Dios te sacó del mundo, Dios te sacó del pecado, Dios te sacó de la maldad. Hoy el Señor está observando cuál es tu comportamiento y cómo estás caminando. Déjalo con fuerza, pues. Dígale con fuerza. Diga conmigo los misterios del Señor. Dice la Biblia que cuando Abraham se levanta muy de madrugada, diga conmigo, muy de madrugada, sin hacer ruido, en completo silencio. Una noche anterior él preparó los burritos, los caballos, cortó la leña, preparó el holocausto, la madera, preparó el puñal, lo limpió, lo descontaminó, lo consagró. Señor, este es el puñal con el cual mañana voy a sacrificar a mi hijo. Yo me imagino a Abraham sufriendo, llorando, triste. Me imagino a Abraham pasando una situación de incertidumbre, como muchas veces tú las pasas, que peleas contra el pecado, peleas contra el mundo, no le quieres dar a Dios lo que es de Dios, no le quieres dar el tiempo que Dios se merece y pasas esa misma incertidumbre. Y Abraham, dice la Biblia, que se levantó, tomó su asno muy de mañana y fue al lugar donde Dios le había dicho. Y le dijo a sus siervos,
quédense aquí. Ustedes no pueden ir más allá, donde yo voy a tener misterios con Dios. Ustedes quédense al pie de la montaña. Diga conmigo, los que se quedan al pie de la montaña nada más mirando. Diga conmigo, yo voy a ser de los que suben a la cumbre, donde Dios habla con sus hijos, donde Dios devela sus misterios, donde Dios te revela lo que Él va a hacer contigo. Denle un aplauso a la gloria del Señor. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Entonces Abraham fue al monte y levantó un altar. Diga conmigo, altar. Diga conmigo, altar. Diga conmigo, altar. Altar. En el altar se ofrecen sacrificios. En el altar se ofrecen ofrendas. Y cada evento, cada ofrenda que se ofrece en el altar es un principio. Diga conmigo, principios. El altar es un lugar de consagración. Dígale que está a su lado, un lugar de consagración. Diga conmigo, el altar. El altar es donde tú vas delante de Dios y sacrificas tu incredulidad. El altar es donde tú vas y sacrificas tu tacañez. Los que son codos, que no les gusta dar. El altar es donde tú vas y sacrificas tu avaricia. Te despojas de avaricia delante de Dios. El altar es donde tú das y sacrificas la escasez y la pobreza de tu vida. Porque cuando tú pactas con Dios, prepárate, porque del Señor vas a recibir. Diga conmigo, altar. Hay que cortarle la cabeza, señores, en este tiempo a ese espíritu de mezquindad, de avaricia, que queremos acumular y trabajamos y nos olvidamos totalmente de Dios. Diga conmigo, altar. No están muy emocionados. Diga conmigo, altar. Nuestra vida, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: presentad vuestros cuerpos. Diga conmigo, presentar vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros tenemos que presentarle a Dios en su altar nuestras vidas. El pueblo de Israel, antes de ir a una guerra, primero hacía un protocolo antes de la guerra. No se iban a darle 7 vueltas al Jordán, ni las 7 vueltas que le dieron a Jericó fueron para hacer ejercicio, sino que era un protocolo celestial y un protocolo divino. Josué, antes de cruzar el Jordán, Dios le dijo: santifica al pueblo. No le dijo: prepáralo físicamente, porque primero es un protocolo espiritual antes de avanzar hacia la guerra que tienes por delante. Y lo que el pueblo de Israel hacía es que le presentaban en el altar sus primicias al Señor. El sacerdote estaba en el lugar, el ejército, el general del ejército, el rey, traían las primicias y las ponían, diga conmigo, en el altar. Y en el altar se les presentaban las primicias, el sacerdote las mecían y se las presentaba al Señor. Entonces Dios hablaba y daba dirección, y Dios le decía al sacerdote: dile a Saúl que suba, porque he entregado en su mano al enemigo. Diga conmigo, altar. En el altar es donde Dios te habla. En el altar es donde Dios te devela sus misterios. En el altar es donde Dios te dice qué es lo que va a hacer contigo más adelante. Diga conmigo, altar. No podías ir a la guerra sin antes ofrecer sacrificio. No podías combatir al enemigo sin antes ofrecer sacrificio. Tenías que entrar en ese protocolo divino establecido por Dios. Diga conmigo, protocolos divinos de Dios. Uno de los países más desarrollados el día de hoy es Israel, y uno de los más pequeños, y uno de los más jóvenes. Oiga bien, pero son gente de protocolo con Dios. Son gente que cada una de las fiestas celebran lo que Dios estableció en su palabra. Israel
tiene 7 fiestas. Diga conmigo, 7 fiestas. 7 número de plenitud. 7 días tiene la semana. Una semana es completa porque tiene 7 días. 7 son los colores básicos que hay. ¿Está conmigo? 7 granos en las cuales descansaba la economía de Israel. Diga conmigo 7. 7 fiestas. 7 principios divinos ilustrados en cada fiesta. No se trataba de celebrar la fiesta nada más así por así. Se trataba de que cada fiesta traía un recordatorio especial a tu vida. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua celebraban cuando fueron libres de Egipto. ¿Cuál es el principio de la fiesta de la Pascua? La palabra dice que lo antiguo es la sombra de lo que había de venir. ¿Cuál es el principio? El principio es la resurrección. Diga conmigo, la resurrección. El principio es que Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, y su espíritu de resurrección se metió dentro de nosotros y nos da vida el día de hoy. Ese es el principio de la fiesta. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Ese es el principio. Cuando ellos fueron libres de Egipto, cuando fuimos libres del mundo. Ya me voy a enojar ya. Enojado me va mejor. La fiesta de los panes sin levadura. Diga conmigo, principios eternos. Estas fiestas judías son antiguas desde el tiempo que Moisés las escribió en el Antiguo Testamento, pero hasta el día de hoy estas fiestas se traducen en principios espirituales. Dios le dijo al pueblo de Israel: nunca olviden cuando yo los saqué de Egipto. Celébrenme fiesta. Diga conmigo, celebrar fiesta. Es terrible cuando alguien te bendice y te bendice y te ayuda, te da esto, te da lo otro, te facilita las cosas, y después vos te volvés en un desagradecido y le haces mal a esa persona que te ayudó. Lo traicionás, hablas más de él o de ella, etcétera. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué Dios ha hecho por nosotros? Nos ha dado la vida, nos ha dado nuestros hijos, el pan que comemos. ¿Cómo le vamos a fallar a nuestro Dios, señores? Por eso Él estableció en su palabra estos principios, para que no olvidemos nada de lo que Él ha hecho por nosotros y podamos ser agradecidos. ¿Cuántos vamos a ser agradecidos con el Señor? La fiesta de los panes sin levadura. El judío 7 días comía pan sin levadura, y hasta el día de hoy lo hacen. Es un tiempo de purificación, un tiempo donde ellos saben que no pueden pecar y no pueden hacer maldad, porque fueron rescatados de la esclavitud. Un tiempo donde son purificados, un tiempo, esa fiesta. Diga conmigo, Jesucristo en mí, la esperanza de gloria. La tercera fiesta, la fiesta de las cosechas. El pueblo de Israel, después, cuando obtenían las cosechas de sus cultivos, peregrinaban a Jerusalén por 7 días. Y durante 7 días ellos llevaban trigo, ellos llevaban cebada, ellos llevaban miel, y la llevaban al templo y se la presentaban al Señor para darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Si usted ve, qué lindo va. La fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas y la fiesta de las primicias. No voy a entrar en cada una porque no se nos ajusta el tiempo. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de misterios. Los principios que Dios establece son eternos, trascienden en el tiempo. Diga conmigo, los principios de Dios son eternos, trascienden en el tiempo. Los principios de Dios trascienden el tiempo, son para toda la vida, para todas las generaciones, para todas las épocas. No simplemente fue para los judíos, es para nosotros también. Diga conmigo, son para nosotros también.
Los principios de Dios trascienden lo que es lo material. Independientemente de que usted tenga o que usted no tenga, usted tiene que traer al altar, sacrificarle a Dios algo. Cuando Jesucristo nace, cuando María y José eran pobres, ¿sabe qué ellos trajeron? 2 palominos. ¿Por qué no tenían más para dar? Trajeron lo que podían dar. La anciana más pobre que estaba en el templo, y Jesucristo estaba viendo que estaban poniendo sus ofrendas. La anciana puso lo único que tenía, que eran 2 blancas, y el Señor le dijo a sus discípulos: miren, esta anciana ha dado más que todos estos ricos, porque estos ricos han dado de lo que les sobra. Diga conmigo, no, los principios de Dios deben cumplirse, no importa si no tenés o tenés, porque el que va a ser bendecido eres tú. Los principios de Dios trascienden. Los diezmos y las ofrendas, las siembras, las primicias van a trascender. No importa si vos criticás, si pataleás, si llorás, si brincás, si denigrás, si te haces una campaña política en Facebook. Señores, los principios de Dios ningún ser humano los va a quebrar. La gente va a seguir. Hay gente que se le va a encender el foco y va a entender que sembrando en Dios, que dando es como se recibe. Si usted no tiene pastor, ¿y qué voy a dar? Tráete un par de manzanas y las pones en el altar. Cuando estés en tu casa, no tenés finanzas, ok, mire un montón de manzanas, sandías allá, que hoy te podés llevarlas aquí y traerlas a la casa de Dios. Y decirle: Señor, no tengo finanzas, pero traigo mi vida, mi corazón, mis hijos, mi familia, y traigo esta ofrenda delante de ti como sacrificio santo, puro y agradable. Señor, te pido que recibas esto que tengo en mis manos. Y vas a ver la respuesta de Dios. Pero tienes que caminar día conmigo en el protocolo. Tienes que vivir el protocolo de Dios. Día conmigo el protocolo de mi Dios. La cortina roja, ¿cómo se llama? La alfombra roja. Tú te encuentras caminando en alfombra roja desde que naciste, no te habías dado cuenta. Y tu mayor observador y tu mayor fanático es Dios. Él está observando tu comportamiento, tu valentía o tu cobardía. Él está observando tu fe o tu incredulidad. Él está observando tu simpleza o tu tacto, que eres alguien especial. Él está observándote. ¿Cuáles son las cosas que tú deseas? Dígale que está a su lado: el Señor te está observando. Ten cuidado, dígale. No importa dónde estés, los principios de Dios trascienden los espacios, los lugares. No importa dónde estés. Abraham estaba en un desierto, y Abraham se le llama el hombre de altares. Abraham no caminaba, no estaba en la sinagoga, estaba en un desierto, señores. Y cuando Abraham llegaba a un lugar, él levantaba un altar, diga conmigo, de piedras. Y ahí en ese altar él sacrificaba sacrificio. Él ponía una ofrenda, él ponía un holocausto, porque cada altar, a cada lugar que Abraham llegaba, representaba una etapa progresiva de vida espiritual. ¿Está conmigo? Cada lugar que Abraham llegaba representaba lo que Dios había hecho en ese trayecto. Cada lugar. Al primer lugar, cuando Dios le llama a Abraham y le dice: de Ur de los Caldeos, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Y Abraham salió y llegó al primer lugar. Y a ese primer lugar que Abraham llegó, en Génesis capítulo 12, versículo 4, versículo 7, dice que llegó en el encino de Moré en Siquén. Ahí llegó Abraham al primer lugar. Y cuando Abraham llega, lo primero que él hace es levantar un altar y sacrificar ofrendas. Todavía Dios no le había hablado. Diga conmigo: altar, ofrenda, y después Dios te habla. No es primero la voz de Dios, no es la bendición de Dios. Primero diga conmigo: altar y ofrenda. Moré significa, encinar de Moré significa lluvia temprana. Siquén significa cargar sobre la espalda de un hombre o una bestia. Aquel altar representaba
la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios. ¿Cuándo tuviste tu primer encuentro con el Señor? ¿Cuántos se recuerdan? Recuerda tu primer encuentro con el Señor. Recuérdalo, por favor. Ese primer encuentro donde te llenaste de entusiasmo. Ese primer encuentro donde te llenó de vida, donde tú te querías comer al mundo, donde tú querías predicarle la palabra a todo mundo, donde tú querías hablarle a tu mamá, a tu tío, al perrito, al gato y a todos los perritos y los gatitos de tu ciudad. Ese primer encuentro donde Dios te transformó, te dio el primer amor, ese primer encuentro con Cristo que te hizo vibrar, que te dio vida, que te dio fuerza, que te dio motivación. Ese primer encuentro con Jesús. Y llegó a ese lugar. Llegó ahí, a ese lugar, y él hizo ese altar. Y cuando él hace ese altar y le entrega a Dios su ofrenda, Dios le habla y reafirma su pacto con él. Y Abraham levantó su primer altar, su primera ofrenda y su primer sacrificio. Yo no sé si tú le has entregado al Señor tu primer sacrificio desde que viniste a Cristo. Entrégale al Señor algo que te duela. Ya está hablando de dinero el pastor. Sé un sacerdote y una sacerdotisa. Entrégale al Señor tu vida. No puedes. No se trata de iniciar, se trata de permanecer apasionados por Cristo. Pero necesitamos hacer pactos con el Señor. Y en ese lugar, en ese primer lugar, a donde Abraham llega, sin saber a dónde ir, Dios le dice a Abraham: reafirmo con mi pacto que hice contigo. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, lo maldeciré. Abraham sigue adelante. Y Dios dijo: ese es mi hijo. Abraham llegó a su primer cumplimiento del protocolo solemne, ceremonial que yo he establecido para su vida. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé si me está entendiendo. Diga conmigo: altar. Tiene que haber sacrificio. En tu vida de fe tiene que haber sacrificio. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber entrega. Abraham le entregó a Dios su unigénito, su hijo. Se lo entregó. Y eso no lo hizo más débil, reafirmó su fe. Y se volvió más fuerte que nunca. Y Abraham sale de ese lugar, levanta su tienda y se dirige al próximo. Él hizo un altar y entregó una ofrenda. Yo no sé cuántos años tenés de cristiano y nunca has tenido un altar serio y una ofrenda seria con el Señor. Pero caminas ahí solo triste. Y dice la palabra que el Señor llega a otro lugar. Génesis capítulo 12, versículo 8. Y Abraham llega a un lugar que se llama Betel y Jai, pero él queda en medio entre las dos ciudades. Y cuando él llega ahí, tiene a Betel al occidente y tiene a Jai al oriente. Y Abraham mira a Betel, que significa casa de pan. Diga conmigo: casa de pan. Y mira a Jai al oriente, que significa lugar de ruinas. Y muchas veces cuando tú vienes a los pies de Cristo, el diablo te mina. El diablo te levanta cosas y miras al pasado y tú dices: mejor estaba como estábamos en el mundo, papá. Yo creo que mejor nos vamos a regresar a nuestra vida pasada, a como vivíamos antes. Yo creo que no vamos a ir a la iglesia, no vamos a ir a la casa de pan. Vámonos mejor para donde estábamos, a donde pertenecíamos. Regresémonos hacia atrás. Y Abraham llegó a esa situación donde él se encontraba: de regreso a Ur de los Caldeos, o sigo a lo que Dios me ha llamado a hacer, o le creo a mi Dios y sigo a donde Dios ha dicho que yo vaya. ¿A dónde tú quieres ir hoy con Dios? ¿A dónde tú quieres ir hoy con el Señor?
Mírate hasta dónde has llegado. No es tiempo de tirar la toalla, apenas inicias, apenas comienza. Como el ángel le dijo a Elías, largo camino te resta, estás cansado, tal vez estás deprimido, confundido y tal vez estás en incertidumbre, tal vez las cosas han salido mal, pero el ángel le dijo a Elías, Elías, levántate porque el largo camino te resta, no te quedes a donde estás, levántate y sigue adelante. Ese altar que Abraham levantó ahí, en ese lugar de incertidumbre, diga conmigo incertidumbre, en ese lugar de desconfianza, en ese lugar donde Abraham no sabía qué hacer, ¿estaré en la iglesia correcta? ¿Buscar a Dios será lo correcto para mi vida? ¿Diezmar, ofrendar, sembrar, primicia, será lo correcto? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será? Y en ese lugar Abraham peleó contra la incredulidad, peleó contra la duda y dijo Abraham, no, yo voy a levantar mi altar como lo hice cuando empecé a caminar en Cristo. Sacrificó su ofrenda, sacrificó su oveja, sacrificó el ganado que tenía que sacrificar, y después de hacer ese sacrificio Dios le habló y afianzó su fe. Si tú estás pasando por etapas de duda, de incertidumbre, de desconfianza, de temor y de miedo, tal vez has creído que estar en Cristo es la peor decisión que tú tomaste. Yo te quiero decir, entrégale al Señor algo en este día, y el Señor te va a hablar y va a afianzar tu fe, como lo hizo con Abraham, como lo ha hecho conmigo. Mira hacia Betel, diga conmigo Betel. Mira su palabra, mira la palabra de Dios, mira las promesas de Dios para tu vida, mira lo que Dios ha preparado para ti. Créele al Señor, aunque el futuro parezca incierto, pero no importa. Yo sé que cuando tú inicies a caminar en ese futuro incierto, las promesas de Dios se van a materializar en tu vida. Vas a ver la mano de Dios. Como Abraham, yo he hecho altares en lo incierto, en lugares de mucha duda. Diga conmigo, duda, incredulidad. Levanta altares de adoración, de sacrificio, de holocausto al Señor en esas etapas de duda, de incredulidad y de deseo de regresar atrás. Levantas altares porque esos altares son los más poderosos. Solo uno dijo amén. Necesitamos entregarle al Señor nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar totalmente, y Dios va a honrar nuestra fe. Sin entrega no hay bendición. Sin entrega no hay bendición. Sin entrar en un proceso divino de Dios no hay bendición. ¿Quién te ha dicho que Dios te va a bendecir si no estás en Cristo? Tienes que estar en Cristo para que Dios pueda iniciar a operar en tu vida. Aleluya. Y Abraham levanta su tercer altar, sale de ahí, salió de esa situación, no se fue a Jai, a la ciudad de ruinas, no regresó hacia atrás. Dígale al que está a su lado, no es tiempo de regresar atrás. Dígale, apenas iniciamos, estamos en nuestro recorrido. Dígale, a nuestro siguiente altar con el Señor, al siguiente lugar donde Dios nos va a hablar. Dios habla cuando tú vives en el propósito de Dios. Cuando tú estás en propositado con Dios, Dios te habla, Dios te va a suplir todas tus necesidades. Dios te va a direccionar, pero necesitamos estar en el propósito del Señor. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de misterios. Y hasta ese momento, Abraham solo está de altar en altar. Dios afirma su pacto, pero todavía Dios no había cumplido su promesa. La promesa se cumple cuando Dios
ve que tú superas todo lo que Él ha establecido que superes. ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham llega a otro lugar, Génesis capítulo 13, versículo 14. Llega a un lugar en Génesis 13, 14 al 18, donde los pastores de Lot se pelean con los pastores de Abraham. Y tuvieron una riña. Y Abraham le dice a Lot: mira, Lot, escoge tú hacia donde tú quieres ir. Los campos de Sodoma y Gomorra o este desierto. Porque Abraham no estaba tras lo material. Abraham no buscaba las riquezas. Abraham estaba tras las promesas y la palabra del Todopoderoso. Abraham estaba tras las bendiciones de Dios. Porque todo lo que tú alcanzas de Dios es sostenible, se mantiene y perdura en los tiempos. Un millonario sin Cristo, las riquezas que hoy alcance en cualquier segundo se le pueden diluir, señores, como en saco roto, dice Isaías. Así es que dígale al que está a su lado: no se preocupe por aquel que está bien, porque en cualquier momento Dios te puede bendecir. Y dice la palabra que Abraham le dice a Lot: Lot, escoge a donde tú quieres ir. Ya no puedes caminar conmigo. Yo ya estoy en otra dimensión. Ya mis ambiciones, mis deseos, mis enfoques son diferentes a los que tú tienes, Lot. Lot, tú quieres lo material, yo quiero lo espiritual. Este altar, Señor, es el altar de renuncias. Hay personas que no pueden caminar contigo desde este altar en adelante. Es un altar donde tú sacrificas personas que no son de beneficio para tu vida. Hay gente que te puede estorbar en el camino de fe. Hay gente que puede obstruir tu crecimiento en Cristo. Hay gente que puede retrasar tu desarrollo espiritual y necesitas arrancarlo de tu vida. Hay gente que te tiene que abandonar, que no puede estar contigo, tal vez papá, mamá. Señores, aquí hay que sacrificar a papá, mamá, hermanos, tíos, tías. Suena raro, va. En una ocasión está Jesucristo enseñando en su casa y Él está rodeado, así como estamos en este lugar. Y llega papá y mamá allá afuera y le dicen: Jesús, tu madre, tu padre y tus hermanos te buscan. Y el Señor le dijo a todos los que estaban presentes: mi mamá, mi papá, mis hermanos son a todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y honró a los que estaban presentes escuchando su palabra. Aunque duela y aunque sea difícil. Porque Abraham, dice la Biblia, que quedó tocado, quedó golpeado, quedó dañado porque su sobrino Lot lo abandonó. Quedó triste porque su sobrino se apartó de él. Y en ese momento Dios le dice a Abraham: levanta tus ojos. Tal vez te abandonaron tus seres queridos. Tal vez te abandonaron los que te rodeaban, pero yo estoy contigo. Dios le dijo: levántate, Abraham, ve por la tierra. Y le dijo: mira la tierra que yo te doy. Mira desde el lugar de donde estás, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira al oriente, mira al occidente, porque toda esta tierra yo te la daré a ti, Abraham. ¿Está conmigo? Diga conmigo: hay bendiciones grandes del Señor para nuestra vida. Diga conmigo: mi Dios es un Dios de misterios. Qué locura más grande. Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y la obediencia de Abraham de llevar a su hijo y ponerlo en el altar y levantar el puñal. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dijo: detente. Ahora conozco que eres hombre. Diga conmigo: los misterios de Dios. Muchas veces tú sientes que estás en lugares incorrectos y con personas incorrectas.
Muchas veces tú sientes que tienes el trabajo incorrecto o que compartes con las personas incorrectas. Y muchas veces esas personas y esos lugares son situaciones que Dios ha permitido para formar algo en ti. Dígale al que está a su lado: mi Dios es un Dios de misterio. Abraham sale de ahí y llega a otro lugar, a otra montaña, a otro lugar. Y ese es el lugar donde le tiene que entregar a su hijo. Ese altar donde tú entregas lo que más amas. Ese altar donde tú le presentas a Dios y le das a Dios lo que tú más amas. Diga conmigo: lo que yo más amo. Ese es el lugar donde tú no le puedes negar nada a Dios. Ese es el lugar donde Dios va a firmar ese pacto contigo, donde Él va a caminar contigo, donde Él te va a delinear, donde Él te va a direccionar, donde Él te va a establecer todo lo que Él va a hacer en tu vida. Ese lugar donde le entregas al Señor todo lo que tú amas. Diga conmigo: primicias. Dios es un Dios de protocolos. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, el apóstol Pablo dijo: si lo primero de la masa es santa, lo será la masa restante. Cuando tú le entregas al Señor, cuando tú le das a Dios, cuando tú reconoces a Dios como primero en tu vida, como dicen por ahí, lo que inicia bien va a caminar bien y va a terminar bien. Diga conmigo: yo inicio bien, voy a vivir bien y voy a terminar bien. Así es. No dejes pasar nada para mañana. Lo que tienes que hacer hoy, hazlo hoy. Lo que tienes que ofrendar y despojarte hoy, ofréndalo y despójate de eso hoy. El perdón que tienes que dar, dalo hoy y suéltalo hoy, no mañana. La ofensa que te ofendió, déjala ir hoy y no mañana. Dígale al que está a su lado: hoy te voy a pedir perdón, no mañana. La avaricia que tienes que entregar hoy, entrégala hoy y no mañana. La adoración que tienes que entregar hoy es hoy y no mañana. Hoy soluciona lo que tienes que solucionar y no permitas que camine contigo. El problema es que nosotros dejamos todo para después. Ahí cuando quede tiempo, y ahí cuando yo tenga, o ahí cuando yo sienta mi corazón que está sensible, entonces yo voy a correr al altar y le voy a decir: Señor, perdóname. Dígale al que está a su lado: aunque no lo entiendas hoy, lo vas a entender mañana. Hay muchas cosas que tú no vas a entender hoy. Hay muchas cosas de Dios que tú no vas a comprender hoy, que no te van a cuadrar, no te van a llenar. No las vas a entender, las vas a criticar, las vas a señalar. Pero yo te quiero pedir en este día que, aunque no entiendas, trágate tus palabras y tus pensamientos inicuos y dile: Señor, mejor me voy a guardar silencio. En este mes estamos celebrando el mes de las primicias. Diga conmigo: primicias. Pero al mundo no le cabe, y al incrédulo no le cabe, al carnal no le cabe, que sacrificándole a Dios es como nosotros recibimos. Cuando tú le das a Dios, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te habla, Dios te fortalece. Pero eso no le cabe a la mente a las personas el día de hoy. No, es que el pastor se quiere robar el dinero, nos está robando el dinero, la plata. Dígale que está a su lado: reprendo, dígale. Reprendo ese pensamiento que vos. No es así. Cuando vos le entregas a Dios, prepárate, porque Dios te va a bendecir. Porque has ejecutado un principio divino. Porque has podido hacer un protocolo que Dios estableció. Cuando tú vas a una cena de etiqueta,
Diga conmigo, cuando voy a una cena de etiqueta, tú tienes que entrar en la puerta y ver si tu nombre está escrito. Es parte del protocolo. No te vas a sentar a donde tú quieres, te van a sentar a donde ellos quieren sentarte. No es como tú dices, es como Dios manda. Señores, Dios no te va a bendecir porque tú digas. Mira, Dios no te va a bendecir porque tú digas, Dios me bendice. Yo no tengo que darle nada. Yo no tengo que entregarle nada al Señor. Dios me bendice porque así por así. No, la Biblia no dice eso. Su palabra establece. Jesucristo dijo, Mateo capítulo 6 versículo 36, dando es como recibimos. Con la vara que medimos seremos medidos. Y cuando nosotros damos lo que recibiremos medida. Diga conmigo, medida buena, apretada, recibiremos en vuestro regazo. Cuando tú siembras, Dios te bendice. Diga conmigo los misterios del Señor. Ay, Dios, yo creía que el pastor iba a salir porque nos revelara otro misterio. Ese no, ese misterio que nos está revelando hoy no está bueno. Y si Dios te pidiera algo. En una ocasión yo estaba en una reunión en la iglesia y yo escuché al Espíritu Santo en mi corazón y me dijo, no voy a decir la cantidad. El Señor me habló de dinero en esa ocasión y el Señor me dijo, da esta cantidad de dinero. Y yo me miré al espejo, me eché agua y dije, yo reprendo al diablo. Dijo, ¿qué es esto? Y fui corriendo, me senté a recibir la palabra. Y después volví a regresar al baño porque volví a escuchar en la silla, da lo que te dije que tenías que dar. Dije, voy a echar agua otra vez y me echó agua. Y otra vez me miré al espejo y dije, no hay alguien aquí una grabación. Y me volvió a decir la voz del Señor, da esta cantidad. Y se me enchinaron los pelos se me pararon y salí corriendo. Y le dije, mi amor, hazme un cheque de esta cantidad ahorita mismo, por favor. Y sentí paz en mi corazón. Porque el Señor, aquel que hace su obra, lo bendice, lo prospera, lo ayuda y lo dirige. Diga conmigo, pasa al piano, Jesita. Dígale que está a su lado, Dios es un Dios de misterios. Tú le quieres arrancar una bendición a Dios, no lo vas a hacer con simpleza. Y no va a suceder por inercia. Tienes que llevar a cabo sus principios. Tienes que ir de un nivel a otro. Y de un nivel a otro, como lo hizo Abraham. ¿Cuántos queremos arrancarle una bendición al Padre? Y usted que predica, si usted le quiere arrancar una palabra revelada a Dios, tiene que trabajarla. Tiene que buscarla, tiene que anular, tiene que ayunar, orar, pedir, leer la palabra. Y ahí va del Señor si te la revela el primer día, al final de la semana o en el momento que vas a predicar. Porque en ocasiones el Señor me ha hecho sufrir. A veces para darte una palabra que te bendiga a ti tengo que sacrificarme una semana. Diga conmigo, sacrificio. Y a veces el Señor no me da la palabra en la semana, me da en el momento que piso el altar y me dice, Señor, diles esto. Y tengo que cambiar el mensaje totalmente para decirte lo que Dios me ha dicho. Entonces, a Dios no se le dobla el brazo con lágrimas. El religioso nos enseñó mal, señores, no es llorando. Diga conmigo, no es llorando. Es siendo transparente con el Señor. Dios te demanda, Dios nos demanda pactos, Dios nos demanda seriedad, Dios se mueve a través de sus principios divinos. Tú quieres mover el brazo de Dios para tu vida, piensa, cumple sus principios, haz lo que Él ha establecido en su palabra. Diga conmigo la gracia del Señor. Cuando tú vienes a Cristo, lo primero que Cristo te activa es el favor y la gracia. Diga conmigo favor y gracia. Diga conmigo favor y gracia. Favor y gracia con las personas que te rodean. A donde tú quieras que vayas, te va a ir bien. Eso lo activa el Señor cuando tú lo recibes en tu corazón. Diga conmigo favor y gracia.
Vas a la corte en tu condado a buscar tu licencia de empresario. Te van a abrir las puertas, te van a recibir bien, porque el favor y gracia está con los hijos de Dios. Diga conmigo: favor y gracia. Pero no, nosotros no queremos el favor y la gracia de Dios. Venimos, criticamos, señalamos, maldecimos, criticamos la palabra de Dios, lo que se te dijo hoy, sin temor alguno. Oíme bien, sin miedo alguno. Yo he visto personas, hay una ignorancia, hay una simpleza tan grande. Y hay personas que vienen a la iglesia y porque dicen ellos que se dijo algo mal, no vuelven a venir y terminan hablando mal de la iglesia. Y se olvidan de todas las conexiones divinas que están dentro de la iglesia, que tal vez Dios a través de ti los hubiera bendecidos. Cuando usted venga acá, no hable mal de nadie, no critique a nadie, haga relaciones saludables, espirituales, porque Dios te va a bendecir a través de las personas que están aquí adentro. Vos no sabés si el que está delante de ti o el que está atrás de ti es empresario y te va a dar trabajo. Y tal vez tú tienes necesidad de un trabajo. Dígale que esto solo hay que ser sabio. Entonces Abraham fue un hombre sabio. Salió de donde estaba, fue a donde Dios le dijo, y a cada lugar que Dios le decía que fuera, Dios le hablaba. Dios te trajo aquí a esta ciudad, y aquí Dios te va a prosperar y te va a bendecir si le crees. Póngase de pie. Tenemos que entender el tiempo de nuestra visitación. Tenemos que entender el tiempo de nuestra visitación. Este es el tiempo donde Dios ha visitado tu vida. Este es el tiempo donde el Señor te alcanzó con sus manos de misericordia. Este es el tiempo donde tú has tenido la oportunidad de estar en este lugar y donde el Señor te ha hablado. Es el tiempo de tu visitación. Ahí donde está, dile: Señor, yo quiero accesar tus misterios. Dile: Señor, yo quiero que se me revele a mí tu palabra. Dígale: Señor, yo quiero entender lo que es recibir a Cristo en el corazón. Levanta tus manos al cielo. Dígale: Señor, yo quiero entender hoy. Yo quiero escucharte hoy, Señor. Dígale: Padre, quiero entender, quiero que tú me reveles tu palabra. Así, Señor, como a Abraham se le reveló salir de donde estaba y sin saber a dónde iba, así yo quiero caminar en mi vida. Dígale: Señor, háblame y revélame tus misterios. Dígale: Señor, ¿cómo hago para entregarte todo aquello que a mí me cuesta entregarte? ¿Cómo hago para entregarme a ti totalmente, Señor, si me está costando? Has estado peleando con tu entrega al Señor. Has estado luchando con tu entrega al Señor. Has entrado en una guerra con tu entrega al Rey de Reyes y Señor de Señores, y has dudado y has dicho si es lo correcto o lo incorrecto. Yo te quiero desafiar a que le digas: Señor, hoy yo te entrego mi vida totalmente. Hoy te quiero desafiar y que hagas como Abraham hizo, que se entregó totalmente y sin reservas. Abraham no se quedó mirando al oriente, ajá, y al lugar de destrucción, al lugar de incertidumbre, al lugar de muerte, sino que miró a Betel, al lugar de pan, al lugar de palabra, al lugar de la presencia de Dios. Ahí donde está, levanta tus manos al cielo, adora al Señor y dile: revélame tus misterios. Dile: Señor, abre mis ojos, quita las escamas, si hay escamas en mis ojos. Dile: Señor,
hoy quiero tomar y recibir este tiempo de tu visitación divina. Ahí donde estás, adora al Señor. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes ir este momento donde el Señor pueda tocarte y transformar tu vida de una vez por todas. No dejes pasar este momento donde puedes reafirmar tu pacto con Él, donde puedes decirle nuevamente: Señor, perdóname. Yo sé que hice mal, actué mal, pequé contra ti, pero hoy yo quiero reafirmar nuevamente contigo lo que un día tú iniciaste en mi vida. Grande. Adora al Señor ahí donde estás un minuto más. Tu fidelidad es grande. Su palabra, sus misterios. Tu fidelidad Enorgullece al Señor ahora. para mí. Oh, haz que su mano se extienda sobre tu vida. Bendito Aleluya. Adora al Señor. Grande es tu fidelidad. Adora al Rey de Reyes. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable eres. Nadie como tú. Bendito Dios. Adora, adora, adora. Oh, adora al Señor. Toma un misterio, arranca un misterio del Rey de Reyes. Jesucristo dijo: no des vuestras perlas a los cerdos, porque se volverán contra nosotros y nos despedazarán. Recibe en este día y no rechaces la palabra. Oh, recibe y haz parte de tu vida este momento, este tiempo. Que la palabra del Señor pueda hacer cabida, pueda hallar lugar en tu corazón. Díselo de nuevo. Adora al Rey de Gloria. Tu fidelidad